La madrugada en La Joya amanecía con un viento seco que raspaba la piel, como si la tierra misma quisiera recordarles, a todos, que allí nada se regalaba. Herore Mejía salía con los pies aún entumecidos, recogía un balde vacío, y miraba el horizonte amarillo, donde los cerros parecían dientes viejos, bajo un cielo sin nubes. En esos caminos de polvo, cada huella quedaba marcada como acusación, y cada mirada del vecino pesaba como sentencia sin juez. Desde niña aprendió que el agua era más valiosa que cualquier promesa, y que la palabra de un hombre con apellido podía decidir si una familia comía o se quedaba mirando la olla vacía. Su padre, gastado por las deudas, hablaba poco y bajaba la cabeza cuando escuchaba el nombre de los Domínguez, como si pronunciara un rezo oscuro. Herore no entendía entonces por qué una firma en un cuaderno podía convertir el futuro en una jaula. El día en que le anunciaron el compromiso, la cocina olía a frijoles recalentados y a resignación. Rogelio Domínguez llegó montado, con botas limpias y sombrero firme, como si el polvo del camino no tuviera derecho a tocarlo. No preguntó qué soñaba Aurora, no miró sus manos agrietadas. Solo observó la casa de adobe y el patio flaco como quien calcula cuánto cuesta un terreno. Su padre apretó los labios, y Aurora sintió que su vida se cerraba como una puerta sin llave. El matrimonio no trajo calma, sino una vigilancia silenciosa que se colaba hasta en el sonido de las gallinas. En Saucillo, la hacienda de Rogelio respiraba autoridad. Peones que saludaban sin levantar la vista, mujeres que hablaban en susurros, y un caporal que parecía medir el valor de cada persona por la distancia con la que se alejaba del patrón. Herore aprendió a sonreír cuando la miraban, a callar cuando la interrogaban, y a dormir con el temor de despertar culpable de algo que no sabía nombrar. Rogelio no era solo esposo, era un dueño de tiempos, de rutas, de puertas y de versiones. Cuando hablaba en la mesa, su palabra sonaba como martillo, y nadie se atrevía a corregirlo, ni siquiera el cura, que llegaba a bendecir el pan con una mano, y a recibir favores con la otra. Herore notó que, con el paso de los meses, Rogelio se volvía más frío, como si el cariño fuera un lujo reservado para los de su sangre. En su mirada había cálculo, y en su silencio, una amenaza que no necesitaba gritos. La acusación llegó como llega la helada, de golpe, injusta, sin aviso, y dejando todo muerto a su paso. Una tarde, Rogelio la llamó al corredor, con los brazos cruzados y el rostro endurecido, y le dijo su nombre completo como si estuviera leyendo una condena. Aurora Mejía, pronunció, y la forma en que lo hizo le quitó a ella el aire. No habló de pruebas, no preguntó, solo afirmó que ella había manchado el apellido Domínguez, y que en ese pueblo la palabra del patrón bastaba para convertir la duda en verdad. La fiesta patronal en honor a San Francisco llenó la plaza de Saucillo con música y cohetes, pero para Herore fue un escenario de cuchillos. Los puestos de comida olían a carne asada y a buñuelos, y las risas de la gente se mezclaban con el polvo que subía de los pasos. Rogelio la llevó allí como quien arrastra un trofeo al revés, con el cura observando desde una esquina y el juez fingiendo indiferencia, mientras el pueblo se acomodaba en círculo para ver el espectáculo. Herore sintió que cada rostro esperaba su caída, porque el miedo siempre necesita una víctima para sentirse limpio. Cuando Rogelio alzó la voz, el aire se quedó quieto, y hasta los perros parecieron callar. La señaló frente a todos, la llamó deshonra, la llamó mentira, la llamó pecado, y el sonido de esas palabras le pegó en el pecho como piedras. Luego la obligaron a arrodillarse sobre la tierra áspera, y las rodillas le ardieron de inmediato. Pero el dolor físico era nada comparado con la vergüenza que la atravesaba. El cura se acercó con una bendición que no era consuelo sino látigo, como si su mano también perteneciera al poder del terrateniente. Las mujeres, que antes le ofrecían agua o consejo, se apartaron como si su sombra contagiara desgracia. Los hombres la miraron con esa dureza que finge moral, cuando en realidad protege al que manda. Y los niños, enseñados por los ojos de sus padres, se escondieron detrás de las faldas. Herore alzó la vista buscando un rostro humano, uno solo, pero encontró paredes de silencio. En ese instante entendió que, en Saucillo, la verdad no era lo que había pasado, sino lo que Rogelio podía imponer. La expulsión no fue anunciada con gritos ni papeles, sino con gestos fríos y decisiones ya tomadas. Esa misma noche, Herore encontró sus pocas pertenencias apiladas junto a la puerta, como si su vida pudiera reducirse a un montón de telas gastadas. Nadie explicó nada, porque en Saucillo las explicaciones solo se le debían a los poderosos. Rogelio no la miró cuando ordenó que se fuera. Para él,
Ya era una mancha que debía borrarse del paisaje. El camino hacia la choza en las colinas de La Joya parecía más largo de lo que recordaba, como si cada paso la alejara, no solo del pueblo, sino de su antiguo nombre. El viento golpeaba fuerte, levantando remolinos de polvo que se metían en los ojos y la boca, obligándola a avanzar casi a ciegas. Erore caminaba con la espalda recta, aunque por dentro sentía que algo se había quebrado para siempre. No lloró entonces, porque el llanto le parecía un lujo que no podía permitirse. La choza era poco más que un refugio, olvidado, con paredes de madera torcida y un techo que dejaba pasar el frío nocturno. Allí, el silencio no era impuesto por el miedo ajeno, sino por la ausencia total de voces. Erore se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra la pared y dejó que el cansancio la envolviera como un manto pesado. En ese aislamiento, cada recuerdo regresaba con más fuerza, sin nadie que lo interrumpiera. Los rumores comenzaron a viajar más rápido que ella misma. En las dujas, se decía que había engañado a su marido por ambición. En el batallón, que era una mujer peligrosa que traía desgracia. En el mesteño, que su castigo era una advertencia para las demás. Erore lo supo por miradas esquivas y por palabras a medias que le llegaron como ecos deformados. Cada historia era distinta, pero todas coincidían en una cosa: Rogelio seguía siendo intocable. Intentó buscar apoyo en su familia, pero descubrió pronto que también ellos estaban atrapados. Su padre evitaba visitarla, no por falta de amor, sino por miedo a perder lo poco que aún le permitían trabajar. Su madre, enferma y debilitada, apenas podía hablar sin toser, y cuando lo hacía, sus palabras sonaban como despedida. Erore entendió entonces que Rogelio no solo la había expulsado del hogar, sino que había acercado a todos los que podían alzar la voz por ella. En las noches largas, mientras el viento golpeaba la choza, Erore repasaba una y otra vez el día de la acusación. Recordaba cada gesto, cada pausa, cada palabra mal colocada, buscando fisuras en la mentira que la había condenado. Su mente retenía detalles que otros olvidaban, conversaciones escuchadas al pasar, miradas entre los capataces, silencios incómodos cuando se mencionaba el nombre de Rogelio. Poco a poco, el dolor empezó a mezclarse con una claridad peligrosa. Fue entonces cuando recordó las historias que su madre le contaba en voz baja, casi como si fueran pecados heredados. Hablaba de acuerdos antiguos, de favores pagados con tierras, de documentos guardados por miedo y no por olvido. Erore entendió que su memoria no era una carga, sino una herramienta, y que había sobrevivido a la humillación porque aún no había dicho su última palabra. Esa idea le dio un calor nuevo en el pecho, distinto al de la rabia. Durante el día, comenzó a caminar por los alrededores, observando sin ser vista. Saludaba a los trabajadores que pasaban rumbo a la hacienda, y aunque muchos bajaban la cabeza, algunos dejaban escapar frases sueltas, quejidos disfrazados de rutina. Erore escuchaba, guardaba, unía piezas sin apuro, como quien arma un mapa secreto. Sabía que Rogelio había llegado tan lejos, sin dejar rastros. El aislamiento, que había sido castigo, empezó a transformarse en refugio. Le permitió pensar sin interrupciones, sentir sin testigos y recordar sin miedo a ser juzgada. Erore dejó de verse solo como la mujer acusada y comenzó a verse como alguien que sabía demasiado. En ese silencio áspero de las colinas, nació una determinación que no hacía ruido, pero que crecía con la fuerza lenta de la tierra seca cuando por fin anuncia lluvia. Los días empezaron a adquirir una rutina dura pero clara, marcada por el sol implacable y la necesidad de sobrevivir sin ayuda. Erore aprendió a medir el tiempo por la sombra de los cerros y a racionar el agua como si cada sorbo fuera una promesa de seguir viva. Mientras caminaba por los senderos secos, su mente trabajaba sin descanso, ordenando recuerdos que antes parecían insignificantes. Cada detalle cobraba sentido cuando lo observaba desde la herida abierta de la injusticia. Recordó conversaciones escuchadas en la hacienda, cuando los hombres hablaban creyendo que ella no entendía o no importaba. Palabras sueltas sobre deudas viejas, herencias discutidas en secreto y documentos que nunca salieron a la luz. Erore se dio cuenta de que Rogelio no solo gobernaba por fuerza, sino por miedo que alguien descubriera lo frágil de sus cimientos. Esa certeza le dio un tipo de calma amarga, como saber que el monstruo también sangra. Una tarde, encontró a Tomás, un jornalero envejecido por el sol y por los silencios impuestos. Él dudó antes de hablar, miró alrededor como si Rogelio pudiera surgir del polvo mismo, y luego murmuró cosas que confirmaron las sospechas de Aurora. Habló de otras mujeres expulsadas, de acusaciones sin nombre, de pagos hechos
para comprar obediencia. Error escuchó sin interrumpir, consciente de que cada palabra era un riesgo para ambos. En la soledad de la choza, esas confesiones se mezclaron con el recuerdo de su madre, débil en la cama, susurrando verdades que nunca se atrevió a gritar. Error recordó un baúl viejo, escondido bajo el suelo de la casa familiar, donde su madre guardaba papeles envueltos en telas. Entendió entonces que la clave no estaba solo en las voces, sino en aquello que había sido escrito, cuando el poder aún no tenía forma de borrarlo todo. Esa revelación la mantuvo despierta toda la noche. Decidió volver a la joya con cuidado, evitando miradas y rutas conocidas. Caminó al amanecer, cuando el pueblo aún estaba medio dormido, y los rumores descansaban. Al llegar a la casa de sus padres, encontró a su madre más pálida que nunca, pero con los ojos llenos de urgencia. Sin palabras innecesarias, levantaron una tabla del piso y sacaron el baúl, pesado no por su tamaño, sino por lo que contenía. Dentro había documentos amarillentos, cartas firmadas por hombres ya muertos, y un testamento escrito con letra firme. Error sintió que el corazón le golpeaba las costillas al leer nombres, fechas y linderos que no coincidían con la versión oficial de Rogelio. Allí estaba la verdad, frágil pero intacta, esperando a alguien que se atreviera a sostenerla, por primera vez desde la humillación. Error sintió algo parecido a esperanza. No fue fácil aceptar que ese conocimiento la ponía en peligro. Sabía que Rogelio dudaría en aplastarla de nuevo si sospechaba lo que tenía entre manos. Aún así, decidió no huir, porque huir significaba confirmar la mentira que le habían impuesto. Error comprendió que su lucha ya no era solo por limpiar su nombre, sino por romper un patrón que había destruido a muchos antes que ella. Comenzó a buscar a otros que hubieran sufrido en silencio. Algunos cerraron las puertas, otros fingieron no recordar, pero unos pocos aceptaron hablar, siempre lejos de miradas curiosas. Cada testimonio reforzaba la historia de abuso y manipulación que Rogelio había tejido durante años. Error anotaba todo en su memoria, sabiendo que la verdad, para sobrevivir, debía ser precisa. Mientras tanto, en Saucillo, Rogelio preparaba una nueva asamblea. Convencido de que el tiempo había desgastado a Aurora, planeaba quitarle la última parcela que le quedaba como herencia, seguro de que Henry la defendería. Lo que no sabía era que, en el silencio que él despreciaba, Aurora había reunido más fuerza de la que jamás imaginó. La mujer humillada se estaba convirtiendo en una amenaza real para su dominio. La noticia de la asamblea corrió como polvo, empujado por el viento, y aunque nadie la decía en voz alta, todos sabían que sería el cierre definitivo del caso Aurora Mejía. En las cocinas y corrales, se repetía la idea de que Rogelio Domínguez pondría orden de una vez por todas, como si el orden fuera sinónimo de silencio impuesto. Error escuchó esos murmullos desde lejos, sin bajar la cabeza, consciente de que esa reunión no era una amenaza nueva, sino la oportunidad que había esperado. Su miedo ya no era paralizante, sino un aviso constante de que debía ser cuidadosa. La noche previa a la asamblea, casi no durmió. Repasó mentalmente cada documento, cada testimonio, cada palabra que debía decir y cada silencio que debía respetar. Sabía que en ese lugar no bastaba con tener razón. Había que presentarla de una forma que el pueblo pudiera aceptar, sin sentir que traicionaba al poder. Error entendía mejor que nadie cómo funcionaba la culpa colectiva y cómo el miedo se disfrazaba de moral. Preparó su ropa con sencillez, sin adornos, como quien no busca compasión, sino verdad. La plaza de Saucillo volvió a llenarse desde temprano, con bancos improvisados y rostros tensos. El juez local se sentó en su lugar habitual, fingiendo neutralidad, mientras el cura acomodaba sus papeles con manos nerviosas. Rogelio llegó último, montado y seguro, saludando apenas, como quien ya se sabe vencedor. Cuando Aurora apareció, el murmullo se transformó en un silencio espeso, cargado de expectativa y resentimiento. Rogelio habló primero, con la voz firme y el tono de quien está acostumbrado a ser obedecido. Anunció que Aurora sería expulsada definitivamente, y que las tierras que aún figuraban a su nombre pasarían a manos de la Hacienda Domínguez, para evitar conflictos futuros. Sus palabras sonaban razonables para quienes habían aprendido a no cuestionarlo, y más de uno asintió por costumbre. Error esperó, sin interrumpir, dejando que la arrogancia de Rogelio se desplegara por completo. Cuando le dieron la palabra, el aire pareció tensarse aún más. Error avanzó unos pasos y sostuvo en alto el primer documento. Con las manos firmes, a pesar del temblor interno, no alzó la voz de inmediato. Dejó que el pueblo viera el papel,
que reconociera sellos y firmas antiguas. Habló despacio, recordando nombres de antepasados y acuerdos olvidados, conectando la historia del lugar con la mentira que Rogelio había impuesto. El murmullo regresó, esta vez distinto, cargado de duda. Erore presentó el testamento de su abuelo, explicando cómo esas tierras nunca pertenecieron legítimamente a Rogelio. El juez frunció el ceño, el cura bajó la mirada, y algunos hombres se movieron incómodos en sus asientos. Por primera vez, la versión del terrateniente mostraba grietas visibles. Rogelio intentó interrumpirla, ridiculizarla, llamarla desesperada, pero Aurora no retrocedió. Continuó con los testimonios de antiguos empleados que, uno a uno, confirmaron las prácticas abusivas y las acusaciones falsas. Cada voz que se sumaba era un golpe contra la autoridad que había parecido invencible. El pueblo comenzó a mirarse entre sí, reconociendo en esas historias fragmentos de su propio miedo. La tensión alcanzó su punto más alto cuando Aurora presentó a la mujer de la esperanza. Ella habló con dificultad, pero con una claridad que no dejaba espacio a dudas, revelando su relación con Rogelio y las amenazas que había sufrido. El silencio que siguió fue profundo, casi reverente, como si el pueblo necesitara un momento para aceptar que había sido engañado durante años. Rogelio, por primera vez, no encontró palabras. El juez se levantó lentamente, consciente de que ya no podía sostener la farsa. Ordenó una revisión inmediata de los documentos y la detención provisional de Rogelio, mientras el cura observaba sin intervenir. Erore permaneció de pie, sin celebrar, sin llorar, entendiendo que la justicia no siempre trae alivio inmediato. En ese instante, el poder cambió de manos, no con violencia, sino con verdad. La detención de Rogelio no fue acompañada de gritos ni de aplausos, sino de un silencio pesado que cayó sobre la plaza como una losa. Algunos bajaron la cabeza, otros miraron al suelo, incapaces de sostener la mirada de Aurora. El hombre que había gobernado con miedo fue llevado entre murmullos contenidos, y su figura, antes imponente, parecía ahora encogida por el peso de las verdades expuestas. Erore observó sin satisfacción, consciente de que la justicia rara vez se parece a la venganza que muchos imaginan. En los días siguientes, Saucillo despertó distinto, como si el pueblo no supiera aún cómo respirar sin órdenes. El juez inició las investigaciones formales, revisando archivos que durante años nadie se atrevió a abrir. El cura, más callado que nunca, evitó pronunciarse, como si su silencio fuera una forma tardía de penitencia. Erore regresó a la casa, que había sido suya, encontrando polvo acumulado y puertas cerradas, pero también la posibilidad real de reconstruir. Recuperar las tierras no fue inmediato ni sencillo. Hubo trámites, discusiones y resistencias de quienes temían perder privilegios. Erore asistía a cada reunión con paciencia firme, explicando una y otra vez lo que ya había quedado claro, sosteniendo su verdad sin alzar la voz. Con cada día que pasaba, la comunidad comenzaba a entender que el orden anterior se había sostenido sobre abusos compartidos y silencios cómplices. Algunos vecinos se acercaron, con disculpas torpes, palabras incompletas que buscaban aliviar culpas más que sanar heridas. Erore escuchó sin rechazar ni absolver, porque sabía que el perdón no podía imponerse ni regalarse. Las mujeres, poco a poco, comenzaron a mirarla distinto, no como la acusada, sino como alguien que había sobrevivido al juicio público. En esos gestos tímidos, Erore reconoció el inicio de un cambio lento pero profundo. La mujer de la esperanza decidió quedarse un tiempo en Saucillo, protegida por la nueva atención de las autoridades. Su presencia incomodaba a muchos, pero también recordaba que la verdad no desaparece una vez dicha. Erore habló con ella largas horas, compartiendo silencios y dolores que no necesitaban explicación. Ambas entendían que sus historias, aunque distintas, habían sido moldeadas por el mismo abuso de poder. Con el paso de las semanas, Rogelio fue oficialmente acusado de manipulación de la ley, despojo y abuso de autoridad. Su nombre, antes pronunciado con respeto forzado, comenzó a asociarse con vergüenza. La hacienda Domínguez quedó bajo intervención, y los trabajadores empezaron a organizarse, sin el temor constante de represalias. Erore observaba estos cambios con cautela, sabiendo que la caída de un hombre no borra de inmediato las estructuras que lo sostuvieron. Erore decidió no marcharse, a pesar de las ofertas de empezar de nuevo lejos de Saucillo. Sentía que quedarse era una forma de resistencias silenciosa, una manera de demostrar que la verdad no huye después de ser revelada. Comenzó a trabajar la tierra con sus propias manos, recuperando la rutina que le había sido arrebatada. Cada surco abierto
Era un acto de afirmación, una respuesta al intento de borrarla. La comunidad empezó a reunirse de otra manera, sin fiestas forzadas ni acusaciones públicas. Se hablaba más despacio, con cuidado, como si las palabras hubieran aprendido a pesar. Erore participaba sin imponerse, aportando cuando era necesario y escuchando cuando el silencio lo pedía. Su presencia dejó de ser una provocación y se convirtió en referencia. Con el tiempo, Aurora comprendió que la reparación no consistía en volver al pasado, sino en construir algo distinto sobre sus ruinas. Su nombre, antes manchado, se pronunció de nuevo con respeto, no por miedo, sino por reconocimiento. En las tierras secas del norte de Chihuahua, donde el honor había sido usado como arma, la verdad encontró un camino áspero pero firme, y Aurora Mejía, marcada por la humillación, se convirtió en prueba viva de que incluso en los lugares más duros, la justicia puede echar raíces. El juicio formal contra Rogelio se llevó a cabo en un edificio sencillo, con paredes encaladas y bancos de madera que crujían bajo el peso de los años. No hubo multitudes ni música, solo la presencia sobria de quienes entendían que ese momento no era un espectáculo, sino una corrección tardía. Erore asistió como testigo, con el cuerpo erguido y la voz firme, relatando los hechos, sin adornos, como quien confía en que la verdad no necesita exagerarse. Cada palabra suya parecía cerrar una herida antigua del pueblo. Rogelio, sentado al otro lado, ya no imponía silencio. Sus gestos eran cortos, calculados, pero vacíos de la seguridad que lo había protegido durante décadas. Cuando intentó negar lo evidente, los documentos hablaron por él, y los testimonios desmontaron su versión con una precisión implacable. El juez escuchó con atención, consciente de que ese proceso también evaluaba la credibilidad de la justicia local. Erore notó que, por primera vez, la ley se pronunciaba sin apellido. El veredicto no trajo júbilo, sino una calma extraña. Rogelio fue condenado por los delitos cometidos, y la sentencia resonó como un cierre que nadie había imaginado posible. Afuera, el sol seguía cayendo con la misma dureza de siempre, recordándole a Aurora que la vida continuaba, con o sin reparación completa. Aún así, algo había cambiado para siempre. El miedo ya no era dueño de la plaza. Los días posteriores fueron de ajustes silenciosos. La hacienda pasó a manos administrativas, y los trabajadores aprendieron a organizar turnos, pagos y decisiones sin órdenes humillantes. Erore colaboró cuando se lo pidieron, sin buscar protagonismo, sabiendo que la transformación verdadera se construye despacio. Su experiencia se convirtió en referencia para resolver conflictos sin acusaciones públicas ni castigos morales. El pueblo empezó a ensayar una forma distinta de convivir. En La Joya, su familia recuperó la tranquilidad que había sido secuestrada por las deudas y la vergüenza impuesta. Su padre volvió a mirarla a los ojos, y ese gesto sencillo tuvo más valor que cualquier disculpa. Su madre, aunque frágil, sonrió con una serenidad nueva, como si hubiera esperado ese desenlace durante años. Erore comprendió que la justicia también repara vínculos que parecían irrecuperables. Algunas mujeres se acercaron para contar historias que nunca habían dicho en voz alta. Erore escuchó, sin juzgar, entendiendo que su papel no era salvar a nadie, sino abrir un espacio donde la verdad pudiera respirar. Esas conversaciones, breves y profundas, sembraron una confianza que no existía antes. El miedo comenzó a perder fuerza cuando dejó de ser compartido en silencio. La plaza de Saucillo volvió a ser escenario de reuniones, pero sin rituales de humillación. Se discutían asuntos prácticos, se votaban decisiones pequeñas, y se aprendía a disentir sin castigo. Erore participaba como una más, consciente de que el respeto ganado no debía convertirse en autoridad impuesta. Su liderazgo era discreto, basado en coherencia y memoria. Con el paso de los meses, la tierra respondió al trabajo constante. Las primeras lluvias, escasas pero oportunas, permitieron que los cultivos levantaran con dificultad. Erore observó los brotes verdes como señales de persistencia, no de milagro. Cada cosecha, por modesta que fuera, confirmaba que la reparación también se mide en continuidad. La mujer de la esperanza decidió marcharse cuando se sintió segura, llevando consigo la dignidad recuperada. Se despidieron sin promesas grandilocuentes, sabiendo que sus caminos ya habían cumplido un propósito común. Erore entendió que no todas las historias necesitan permanecer para tener sentido. Algunas solo llegan para romper un silencio y seguir adelante. En las noches tranquilas, Aurora pensaba en la plaza, en las rodillas sobre la tierra, en la bendición convertida en humillación. No olvidaba,
pero ya no revivía el dolor con la misma intensidad. La memoria se había transformado en aprendizaje, y el aprendizaje en límite. Esa distancia era, para ella, la forma más honesta de sanación. El pueblo, poco a poco, dejó de asociar el honor con la obediencia ciega. Se aprendió a preguntar antes de acusar, a escuchar antes de señalar. No fue un cambio perfecto ni inmediato, pero fue real. Errore observaba esos gestos mínimos, con la certeza de que la justicia rara vez es total, pero sí puede ser suficiente. Algunos intentaron devolverle lo perdido con regalos o favores. Errore agradeció y rechazó cuando fue necesario, porque sabía que la reparación no se compra. Prefería el respeto silencioso a la compensación exagerada. En esa firmeza, el pueblo reconoció una autoridad distinta, nacida de la experiencia y no del miedo. El tiempo siguió su curso, y Saucillo aprendió a convivir con su propia historia. Los nombres dejaron de ser escudos, y los documentos pasaron a guardarse con cuidado. La ley, aunque imperfecta, recuperó parte de su función. Errore continuó trabajando, viviendo y eligiendo sin pedir permiso. En una mañana clara, Errore caminó por los límites de sus tierras y respiró hondo. No buscaba revancha ni reconocimiento, solo la certeza de estar en su lugar. La tierra, áspera y honesta, le devolvió ese sentimiento con silencio. Allí entendió que la dignidad no se concede, se sostiene. El mensaje se volvió evidente, sin necesidad de discursos. En comunidades donde el poder se hereda y el honor se usa como arma, la verdad exige paciencia y coraje. Errore había demostrado que resistir no siempre significa gritar, sino permanecer. Esa lección quedó sembrada en la memoria colectiva. Los niños volvieron a cruzar la plaza sin miedo, y los adultos aprendieron a mirarse sin bajar la vista. No todo estaba resuelto, pero lo esencial había cambiado. Errore sabía que su historia no sería olvidada, no por fama, sino por consecuencia, y eso era suficiente. Al caer la tarde, el polvo del camino volvió a levantarse con el viento. Errore observó el horizonte y siguió adelante, con pasos firmes y un futuro abierto. La injusticia no había sido borrada, pero había sido enfrentada. En esa victoria sobria, encontró la paz que le había negado.